presentación. Ok, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos los alumnos que nos acompañan, maestros, Ofelia, nuestra invitada esta tarde. Pues vamos a dar inicio. Le voy a pedir a la maestra Jackie que por favor nos lea y nos dé una breve semblanza de lo que ha sido nuestra historia. Gracias, Ofelia, gracias, Jackie. Ok, buenas tardes. Bienvenida, Ofelia. Ofelia Muñoz Catalán es licenciada en Gestión Cultural por la Universidad de Guadalajara, maestrante de posgrado en Gestión de lo Cultural de la misma institución. Cursó estudios en Publicidad de primera formación por la Universidad de la Comunicación. Es investigadora del patrimonio cultural en el estado de Querétaro. Ha asistido como ponente y tallerista a congresos y seminarios dentro del territorio nacional para divulgar sus conocimientos y hallazgos. Actualmente imparte el seminario de gestión cultural en el Centro de las Artes de Querétaro. Desde el año 2018 coordina las jornadas culturales del colectivo Expresarte. Expresarte Cuenta, en el barrio de Santa María Magdalena, a través del programa Comunidades y Barrios de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. Ha impartido talleres de sensibilización para el cuerpo docente del Bachillerato Tecnológico CETI 105, Ignacio Pérez, para transmitirle la importancia de las bellas artes en la educación interdisciplinaria dentro del aula. Esta misma metodología se replica a nivel estatal en los planteles que conforman el sistema UEMS-CETIS. En el año 2014 fundó la plataforma cultural Expresarte Cuenta, la cual tiene como eje temático y línea de investigación memoria y patrimonio cultural en el estado de Querétaro, por lo que en los proyectos ejecutados busca la construcción de comunidad a través de una cultura de paz, exprofeso para las infancias y juventudes consideradas vulnerables. Ha sido beneficiaria por el programa de fortalecimiento a proyectos culturales del municipio de Querétaro, edición 2016 y 2017, lo que la llevó a recibir un reconocimiento por su labor a través de la Secretaría de Cultura del municipio de Querétaro. Por parte de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro, ha ganado las convocatorias 2018 y 2019. Desde su trabajo literario, por invitación del autor, participó como cuentista en el Bazar del Viajero Bernal Mágico. Además, que gusta de escribir del género de la crónica como una catarsis de sus experiencias vitales. Ha colaborado en diversas publicaciones académicas. Además, ha hecho trabajos de corrección de estilo para autores queretanos y curaduría museográfica. Bienvenida. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias. Pues de nueva cuenta les agradezco la invitación al comité organizador. Les doy las gracias también a los asistentes de la comunidad Justo Sierra. Y bueno, cuento que somos poquitos. Entonces, para comenzar desde una visión más humana, como les comentaba ayer, me gustaría que si pueden los asistentes, para que los pueda yo conocer. Entonces, si pueden ponerse 20 segundos sus caras, me dará mucho gusto para tener esta comunicación, si bien es virtual, pero bueno, le solicitaría unos 30 segundos a Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a Salvador y ya tengo el gusto de conocerlos. Si pueden los demás compañeros, de verdad que me dará mucho gusto esta cercanía. Digo, seguramente no será durante toda la reunión porque sé bien el problema al que nos enfrentamos, ¿no? Que todos nos conectamos en video y entonces empieza a haber ahí situaciones que nos juegan raro estas compañías digitales. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás, maestro? No te escucho, pero me imagino que me dijiste que estás bien. Bueno, entonces creo que los demás compañeros no se animaron. Está bien, es respetable también, pero en verdad me hubiera dado gusto conocerlos. Pues voy a comenzar el abordaje de este tema. Es una situación que nos compete a todos en el día a día. Si alguien de ustedes me puede escribir, le puede escribir a la maestra Jacqueline de qué carreras están cursando
se los voy a agradecer porque esto me permite a mí poder dar línea y dar un enfoque a lo que les deseo transmitir. Entonces, si son tan amables, o si hay también compañeros docentes que nos puedan decir de qué áreas son. Bien, les comentaba, el abordaje de este tema de educación y cultura para la paz tendrá dos momentos que no es porque estén en orden, son menos importantes. El primer abordaje va en una relación conceptual. Es importante saber qué es o a qué se le denomina cultura de paz, qué es la educación para la paz, qué instituciones u organismos internacionales son quienes las respaldan y cómo hacer cultura de paz desde nuestros propios espacios. Y el abordaje que va al final de esta charla tratará respecto a las experiencias del colectivo Expresarte Cuenta, que una servidora lleva a cabo esta coordinación general. Por demás, está decir que casi siempre cuando escuchamos hablar de las experiencias, tanto profesionales, lo individual o en lo colectivo, casi siempre nos acostumbramos a escuchar que si, las buenas experiencias, cuáles han sido las experiencias de éxito. Pero hoy en día también es importante decir, si no han sido los fracasos, ¿a cuáles retos nos hemos enfrentado in situ? Y justamente eso es lo que les voy a transmitir a través de los ejemplos. Van a ser dos experiencias concretas, dos proyectos que se realizaron en colonias denominadas focos rojos de violencia. Una de ellas tuvimos un problema mayor derivado de factores externos. Les voy a comentar cómo lo resolvimos y también cuál fue la deriva de la cual pudimos tener, o más bien el cuerpo docente fue el beneficiario de esa problemática mayor a la cual nos enfrentamos. Bien, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. Aquí está. Jackie, ¿sí se ve la pantalla? No, ahorita no se ve. Ay, a ver, ahí va otra vez. Ahí ponle compartir escritorio y luego le picas a tú. Se supone que ahí ya se ve, ¿no? Está en ese proceso, dale tiempo nada más a que cargue, pero está en ese proceso. Todo tarda un poquito. No, ya tardó mucho. ¿Quieres que yo la pase? Si me haces el favor, pero la cuestión está que agregué unas diapositivas, fíjate. Ok, pues entonces vuélvelo a intentar desde compartir. Nos vamos a ir a algo más específico. Desde compartir, le puedes dar en examinar y a examinar te va a llevar a lo que es la opción de cargar desde tu computadora. Ahí está, ya se está viendo. Sí, pero lo que se está viendo, a ver acá, ya, ahí se ve, ¿verdad? Ahí está, ya. Ya ahí se ve bien. Ahí. Bueno, entonces, están Perfecto. viendo un mapa, ¿no? ¿Sí están viendo un mapa? Sí, Ofelia, es un mapa. Ah, bien, ok, correcto. Bueno, entonces comenzamos aquí. Es importante señalar el contexto histórico también en el cual está inserto nuestro país. Les quiero comentar que hace 3 años, de acuerdo al Instituto Económico y Paz,
México ocupó el lugar número 59 de 163 países miembros, pero este sitio que ocupó se refiere al índice de paz positiva. México estuvo en este lugar número 59. Aquí sin hacer ningún juicio a priori, ni tampoco ser categóricos. Es importante señalar que no hay, son pocos los estados miembros los que se encuentran apuntados en este índice. Entonces, por lo tal, es un poco impreciso conocer bien el estatus de nuestro país. Pero bueno, en lo que se refiere a este índice de paz positiva, en México ocupó el sitio número 59. Para poder hablar de paz, antes tenemos que saber qué es la violencia. Y la violencia, en el año de 2012, la Organización Mundial de la Salud la consideró como el uso intencional de la fuerza física o las amenazas que un ser humano pudiese recibir desde lo individual hasta los grupos colectivos que tuviesen estos daños que tuvieran una consecuencia grave y que por tal razón se pudiera considerar como una problemática social. ¿Y por qué es una problemática social? Porque cuando ya las violencias abarcan o tienen consecuencias de mayor alcance, es cuando todo este ordenamiento de políticas públicas tienen que entrar en una planeación para poder combatir este tipo de desórdenes o este tipo de violencias a través de las políticas públicas para poder llegar a una solución que genere un poco o que genere estabilidad social, ¿no?, dentro de este espacio de gobernanza. Aquí lo interesante, y hablando sobre todo que estamos con público de estudiantes universitarios y también que compete a los compañeros docentes, es importante señalar que la violencia juvenil en la actualidad o desde el año 2014, de igual manera, la Organización Mundial de la Salud la ha considerado como un problema de salud a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estos problemas de violencias suceden no solamente desde el espacio que puede ser intrafamiliar, sino que lentamente se han ido normalizando y de los espacios que son intrafamiliares van al espacio público y del espacio público llegan a tener desórdenes también dentro de las aulas y de estos espacios que se ven afectados, que uno considera, ya sea como padre de familia o como un estudiante, que las escuelas son sitios seguros. Lamentablemente no está sucediendo así. ¿Por qué? Porque poco a poco entre los mismos estudiandos se va normalizando este tipo de violencias. Y la violencia no nada más nos vamos a referir a una violencia física, a estos ataques, a estos golpeteos, sino que también estos golpeteos suelen ser emocionales, suelen ser cada vez más psicológicos, se desarrollan dentro del aula y lamentablemente se van normalizando. Hoy, ¿qué ha sucedido cuando que hemos migrado a estos espacios digitales y que uno pensaría que estamos construyendo ciudadanías digitales, que hay nuevos públicos, que tenemos nuevas formas de organización? Pues de igual manera, lamentablemente, este tipo de violencia juvenil ha traspasado las pantallas y se vuelve también presente dentro de las aulas virtuales. Yo no sé si alguien de ustedes quiera referir algún ejemplo, si no lo refiero yo,
Pero incluso el mismo fenómeno denominado bullying se ve dentro de las aulas virtuales. Esto es que entre los mismos pares de estudiantes se sabotean los comentarios. Entonces aquí la pregunta es, el hecho de sabotear entre pares, ¿hacia dónde los lleva? Y no se trata de hacer juicios de valor sin conocer también el contexto individual de cada uno de ellos. La Organización Mundial de la Salud respecto al bullying también plantea que los estudiantes cuando cometen este tipo de violencias entre pares es porque tienen problemas de rechazos muy fuertes desde casa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que vienen acarreando este tipo de problemas desde casa y pues lamentablemente en donde encuentran estos escaparates, pues es también dentro del aula. Y bueno, no solamente es estas cuestiones de violencia en las aulas, sino que cuando también traspasan estas barreras, porque la gente se llena de ira o sus emociones los rebasan, pues de igual manera traspasa esas paredes y es cuando este tipo de violencias llegan a agresiones físicas todavía, pues parecería que insospechadas, ¿no? Para la mente o la lógica de unos, pero llegan a tener algunas veces desenlaces que no son de lo más grato enterarnos o leerlos por algún medio de comunicación. Entonces, bueno, las violencias, este tipo de violencias juveniles, ya les decía que están consideradas como un problema a nivel mundial desde el año del 2014. Estoy tratando de cambiar aquí está, ya. Bueno, y ahora me voy a saltar para poder decirles qué es una cultura de paz. Era importante señalar este tópico de qué es la violencia y sobre todo este tipo de violencia juvenil para que podamos saltarnos a lo que es una cultura de paz. Yo no sé allá en la Ciudad de México o en el Estado de México cómo se están construyendo este tipo de campañas publicitarias o de campañas informativas, sobre todo a nivel político. Les comento esto porque en el estado de Querétaro, que es en donde una servidora radica, regularmente escuchamos muchos discursos propagandísticos que nos hablan de ciertos proyectos que se están haciendo a través de una cultura de paz. O hablan también de proyectos que se están implementando en ciertas escuelas y que llevan cultura de paz y que es una cultura de paz. Simplemente escuchamos los titulares, pero nunca nos dicen de qué se trata una cultura de paz. Entonces, lamentablemente es muy fácil escuchar estos discursos institucionales, pero pocas veces nos dicen qué es la cultura de paz y cómo nosotros podemos hacer una cultura de paz. Entonces, la cultura de paz, respecto a lo que nos dice la ONU, es que nos dice que consiste en una serie de valores y actitudes, comportamientos también de valores que rechazan la violencia, pero que sobre todo es a través del diálogo nosotros podemos prevenir este tipo de conflictos. Entonces, el diálogo y el respeto nos pueden llevar a una negociación para poder tener acuerdos que nos lleven a tener una convivencia pacífica en la cual nosotros podamos permear en nuestras sociedades o en nuestros colectivos más cercanos. Mira cómo tiene las orejitas.
Y bueno, ¿qué tiene? Estos jóvenes que están muy sonrientes, si me pueden hacer favor de silenciar su micrófono, se los voy a agradecer. Ya lo silencié, Macha, no te preocupes. Aquí Muy yo los amable, monitoreo. gracias. Es así que, bueno, eso es lo que enmarca la ONU respecto a lo que es una cultura de paz. Ahora, propiciar una cultura de paz, quiero decirles que no solamente nos tenemos que enfocar o le tenemos que dar un enfoque bélico, o que solamente nos podemos ir a estas guerrillas que existen en Centroamérica o que existen también en la parte oriental de nuestro globo terráqueo, sino que es evitar también estas guerras o estas confrontaciones que tenemos nosotros mismos, ¿no? Desde nuestras relaciones interpersonales con nuestros más cercanos, que lo importante aquí sería que estas relaciones puedan traspasar hacia los demás, eso es hacia nuestro ámbito laboral, a nuestros ámbitos de nuestro diario cotidiano. ¿Por qué? Porque esto nos puede dar el bienestar que nosotros necesitamos dar y recibir para poder tener y desarrollar una calidad de vida. Entonces, la cultura de paz, la cultura de paz siempre va a apuntar a recuperar los vínculos que hay entre los individuos si es que estos en algún momento tuvieron alguna fractura. La cultura de paz nos invita a fortalecer el tejido social desde la no violencia. Ahora, esto no se trata de una charla que sea totalmente discursiva en un sentido que pudiese verse utópico, ¿no? Como únete a los optimistas, ni mucho menos, sino que hablar de la cultura de paz se trata también de toda una metodología. Hablar de cultura de paz es llegar a los lugares que en algún momento Eduardo Galeano consideró o denominó como los olvidados. Estas personas que han sido los marginales, los que han estado lejos de sus derechos culturales, y no solamente de sus derechos culturales, sino lo más importante es desde sus derechos humanos, como el derecho a la vida, que es uno de los más sustanciales para que nosotros podamos desarrollarnos como individuos. Entonces, la cultura de paz apunta a los principios fundamentales. Al final de esta charla voy a hablar de manera muy rápida, sin que sea tan sostenida, de la solidaridad que para estos tiempos de confinamiento o de semáforo naranja nos viene muy a bien. Entonces, estos principios, estamos hablando que es la igualdad, la inclusión, la solidaridad, derecho a la vida, el respeto a la dignidad humana y también hablar de libertad, ¿no? Porque es establecer relaciones desde un espíritu libertario, hablar desde este respeto al discurso del otro, a tener una escucha activa, nos lleva a tener acciones que puedan ser más asertivas en nuestro diario cotidiano. Entonces, hablar de las violencias se pueden considerar en algún momento que sean una política cultural que pueda tener algún abordaje desde los planes o el Plan Nacional de Desarrollo, sí. Efectivamente, hay veces que los dejan de lado y que no le dan el enfoque respecto a las soluciones que podrían darse a través de los planes y de los programas que emanan de los planes nacionales de desarrollo.
pero sí un problema de acción sociocultural se puede convertir en una política cultural. Bueno, primero en una política pública para que derive una política cultural. Y esto tenemos esta garante desde nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que la última reforma es del año 2019 y se señala tanto en el artículo tercero, fracción quinta, y en el artículo cuarto, párrafo 12, que el Estado promoverá el fortalecimiento a nuestra cultura y establecerá los mecanismos de acceso a ella. Entonces, la cultura se puede considerar como, o más bien, no me gusta hablar de ser tan categórica en este tema de la cultura, porque ya les comentaba en la charla de ayer que todos, por el hecho de pertenecer a la raza humana o a la especie humana, somos seres culturales, porque día a día nosotros hacemos este tipo de intercambios desde nuestra comunicación, desde nuestros diálogos, usos y costumbres. Entonces, más bien, me gustaría decir que desde que la acción cultural debe de considerarse como una prioridad en nuestros días. Y bueno, se considera que también que el sector público, en este caso de esta gobernanza política, son quienes son los encargados o que tienen esta obligación. Pero nosotros como miembros de la sociedad civil también tenemos este derecho, y si en algún momento lo queremos ver como una obligación, también puede derivar de ellas. Aquí hago un paréntesis, es hablar de qué son los derechos culturales. Maestra Jacqueline, si me ayudas a leer qué son los derechos culturales. Nada más la que define Prieto, si eres tan amable. ¿Sí me están escuchando? Sí, pero creo que la maestra Jackie tiene apagado su micrófono. Ok, entonces tú, maestro, si me puedes ayudar con esa definición. Gracias. Sí, dice, aquellos derechos que garantizan el desarrollo libre, igualitario y fraterno de los seres humanos en esa capacidad singular que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de vida que podemos comunicar a otros. Prieto 2004. Muchas gracias, maestro Salvador. Y sí, así como lo señala Prieto, estos derechos culturales se encuentran en una íntima relación justamente con el hecho de participar en la vida cultural, en la autodeterminación de los pueblos, el nivel de vida adecuado, que bueno, es la calidad de vida, que es lo que se señala en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y la libertad de expresión y de educación. Y lo que nos compete, y por el hecho de que estamos hoy compartiendo esta charla, es hablar de esta educación para la paz. Y bueno, vistos los derechos culturales como un derecho humano, también lo señala el derecho a la educación, al desarrollo, a la salud, el acceso a la información. Entonces, bueno, teniendo este marco desde lo que son las políticas culturales y qué son los derechos culturales, bueno, pues ahora vamos a adentrarnos a qué es la educación para la paz. La educación para la paz tiene propósitos fundamentales, y estos propósitos fundamentales es importante que nosotros como docentes los podamos conocer. ¿Por qué? Porque un docente casi siempre va a ser, si bien no es ¿cómo les podría decir? Si bien no es el espejo, depende mucho de nosotros, de cómo impartimos desde la academia. Nosotros vamos a ser ese imán que jale a los condiscípulos, ¿no? Y es por esta razón
que también nosotros tenemos esta obligación, y sí me atrevo a categorizarlo como tal, es esta obligación desde el nosotros de poder desarrollar nuestro trabajo desde una convivencia dentro del aula que sea dentro de todo lo posible, solidaria, justa y que se pueda desarrollar en paz. ¿Y por qué hablar de que se desarrolle en paz? Porque hablar de la paz también es desde nuestro discurso o muchas veces desde nuestra comunicación no verbal. Cuando escuchamos hablar de, entre los condiscípulos, tal vez algunas burlas o estas ofensas que se desarrollan dentro del aula, muchas veces preferimos callar y hacernos ciegos o hacernos sordos. Pero tampoco se trata de poner evidencia al agresor, ni tampoco de revictimizar al que ha sido víctima de esta violencia, sino que se trata de que nosotros podamos tener este diálogo asertivo para después de que haya, que nuestra intervención haya finalizado, podamos tener un abordaje o una reunión más cercana con alguno de estos personajes que desataron este tipo de conflictos dentro del aula. Entonces, continúo. La educación para la paz es hablar que desde los organismos internacionales lo que resulta es que nos quieren sensibilizar a fin de conseguir una mayor cooperación y solidaridad, ¿no? Para aquellos que estemos inmersos. Aquí estoy totalmente de acuerdo que en el objetivo hayan puesto el verbo de sensibilizar. ¿Y por qué? Porque luego muchas veces se confunde cuando ponen fomentar, ¿no? O sea, no es lo mismo decir sensibilizar a la opinión pública a fomentar. ¿Por qué? Porque fomentar es cuando ya existen determinadas acciones. Entonces, si es sensibilizar, nos están queriendo decir que aún no existe y entonces que es necesario que la opinión pública o que la sociedad civil se sensibilice para poder desarrollar este tipo de acciones desde una educación para la paz. Y principalmente la educación para la paz requiere de un compromiso y acción. Siempre, siempre la educación para la paz y la cultura de paz se debe de llevar a cabo desde la acción misma y sobre todo desde acciones colectivas. Porque hablar de una educación para la paz nada más desde lo individual nos convierte en una figura mesiánica. Y como ayer lo mencionaba, nosotros no somos el salvador absolutamente de nadie, simplemente somos sujetos sociales que tenemos esta capacidad o que queremos desarrollar nuestra capacidad de agencia para la transformación y el desarrollo social de nuestras comunidades cercanas. Entonces, la educación para la paz tiene 4 o 5 dimensiones, que es la educación para la comprensión internacional, para los derechos humanos, para la educación mundialista y multicultural, para el desarme. Bueno, estamos ahí hablando de estos, en estas latitudes donde toda esta cuestión bélica está muy fuerte. Y es que no alcanzo a leer que dice hasta abajo que educación para el desarrollo, pero bueno, y para el conflicto, pero bueno, eso también tenía que ver en un sentido bélico. Aquí en donde dice educación mundialista y multicultural, va para todos. También últimamente escuchamos este término de lo multicultural y pocas veces se nos dice
¿qué es lo multicultural? Les hago este paréntesis. Cuando hablamos de multicultural, nada más nos referimos a que la convivencia se desarrolla en un mismo territorio y no se busca cambiar a ninguna de las culturas que están en esta convivencia. Es decir, que cada uno de ellos tienen cierta convivencia, se respeta, pero no pretendo aprender de ti ni que tú aprendas de mí. Entonces, cuando hablamos de proyectos que sean interculturales, esto es que haya un desarrollo entre las culturas que convergen, es entonces cuando sí hay este intercambio y estos aprendizajes de una cultura a otro, sin que ninguna de ellas quiera ser la cultura hegemónica, ¿no? Entonces, cuando queramos hablar que una educación se debe de desarrollar desde diversas culturas, lo más correcto sería mencionarla como una educación intercultural, porque estamos hablando de compromiso, estamos hablando de intercambio y sobre todo estamos hablando de aprendizajes. Es así, entonces ya les decía cómo hacer una cultura y una educación para la paz. Primero tenemos que empezar desde nuestros entornos más cercanos, desde nosotros en donde la forma que hemos decidido vivir, cualquier forma de convivencia familiar o de algún tipo, si vivimos con roomies o si vivimos en pareja o bueno, con que nosotros empecemos con nuestros entornos más cercanos. También desde lo laboral y desde lo académico, todos y cada uno de nosotros podemos posibilitar estas construcciones o esa reconstrucción de comunidad. Es importante que nosotros nos fijemos en estos gustos y en estas particularidades de cada uno de los sujetos sociales. Es para no, porque como todos tenemos esta diversidad cultural, pues como ya les decía, pues no se trata de imponer los puntos de vista de nadie, de sobreponer unos sobre otros. Y hablar en términos de comunicación es hablar siempre de este respeto a los miembros, no dominar, no tratar de imponer, tener una escucha activa, de dejar a cada uno de ellos que expresen su opinión, el respeto a las decisiones, valorar a las experiencias de los demás. Y en este derecho a cada uno de expresar su opinión, quiero comentarles a los universitarios, siéntanse libres de expresar su opinión, porque muchas veces a nosotros nos pasa como estudiantes, y se los digo ahora también desde mi postura como estudiante de posgrado, muchas veces pensamos que nuestra pregunta es insulsa o que en determinado momento puede llegar a ser ridícula. Entonces yo les sugiero que es mejor alzar el dedo y preguntar y no quedarse con estas inquietudes, sino que nos podamos acercar a este guía que tenemos dentro del aula para que nos pueda dar una respuesta que se acerque a resolver estas inquietudes que tenemos. Siempre es mejor así, no hay preguntas que sean tontas. Regularmente nosotros, no hablando desde este tema de las violencias, nos podemos sentir opacados, ¿no? Al momento de realizar esta pregunta. Entonces, no, o sea, yo les invito al contrario, ¿no? Entre más pregunten, es muchísimo mejor. No se queden con dudas también a sus docentes. Pregúntenles de más. Es muy apasionante estar enfrente del aula y preparar desde nuestros escritorios estas sesiones, ¿no? Y entonces cuando vemos el interés
de uno de los condiscípulos, bueno, pues todavía esto nos lleva cada vez a mejorar nuestros temas, a hacer búsquedas más exhaustivas. En lo particular siempre busco en revistas indexadas, ¿no? Para no dar ninguna información que sea superflua o que caiga en lo que cualquiera de nosotros tenemos a nuestro alcance, ¿no? Dando solamente un clic. Entonces es importante preguntar, es importante siempre mirar al horizonte más allá de lo que las propias currículas nos otorgan. Ahora, estas herramientas, hablar de la comunicación para esta convivencia y cultura para la paz, es siempre hablar de empatía, hablar desde la otredad, y empatía y otredad significa, en términos más fáciles, ponernos en los zapatos del otro, de sentirnos como él se sentiría en ese aspecto o en esa situación. Es importante también exponer nuestras emociones, pero bueno, estas solamente son unas herramientas, son unas sugerencias para hablar de una comunicación y de que nuestras respuestas sean asertivas. Ya les decía que no es imponer nuestra opinión con los demás, ¿no? A ver. Y dentro de toda esta cultura y educación para la paz, también es importante pues, volvernos contemplativos, tener a las artes o a la acción cultural como parte de nuestro tiempo libre, como parte de nuestro ocio recreativo, porque esto nos lleva a tener estas experiencias estéticas, ¿no? Y no solamente hablar en un sentido visual, ¿no? Sino también las experiencias estéticas las podemos tener al escuchar otro tipo de música que a nosotros nos guste o que nos cautive, ¿no? Entonces, por eso es importante disfrutar a las bellas artes que hoy se nos ofrecen desde el mundo virtual. Disfrutarlas en compañía siempre es mejor porque nos otorgan cierto sentido de bienestar. Entonces, bueno, hasta aquí cierro con lo conceptual, este abordaje conceptual. Voy a pasar a las experiencias desde el colectivo Expresarte Cuenta. ¿Hasta aquí alguien tiene algún comentario o alguna duda? No, ninguno, Ofelia. Ahorita no. No han levantado la mano, maestro. No, gracias. Es que, ¿saben qué? Es que a mí me gustaría verles a los... Pero no, yo nada más veo la pantalla y eso, híjole, no es de mi encanto. Pero, a ver, permítanme hacer esta pausa para quitarme y volver a compartir la pantalla. A ver si es posible. ¿Aquí me alcanzan a ver o nada más se ve la pantalla? No, sí ve. Te vemos a ti en un recuadro y vemos la pantalla de una imagen del bachillerato tecnológico. Ok. Bueno, pues ya no me alcanzo a ver yo. Bueno, más bien ya no los veo a ustedes, pero ya le voy a continuar. Sí, gracias, bien, maestro. Entonces, gracias, maestro. Sí, que les voy a platicar. Esta experiencia deriva desde el colectivo Expresarte Cuenta. Este colectivo Expresarte Cuenta tiene como objetivo comunicar de la riqueza del patrimonio cultural en el estado de Querétaro, y su público objetivo son las comunidades que se denominan marginales. Sobre todo es estas
comunidades o estas colonias que se denominan o que de acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal las ha denominado como focos rojos de violencia. La cuestión aquí es lo que les quiero transmitir, que muchas o las veces que escuchamos hablar de cultura de paz son discursos muy bonitos o son discursos que llevan a ensalzar algún tipo de acción de algún sujeto político. La cuestión de hablar de cultura de paz verdaderamente no nada más es hablar desde lo conceptual, no es tener un abordaje desde la mejor teoría o desde la mejor metodología. Hablar de cultura de paz y educación para la paz es exactamente hacer el trabajo in situ, es hacer trabajo de campo, trabajo etnográfico, conocer cuáles son las problemáticas y las necesidades socioculturales de la población. Entonces, en el año de 2016, este CETIS 16 abrió una convocatoria justamente para que alguno de los colectivos en el estado de Querétaro pudiese intervenir y llevar a cabo un proyecto por la situación misma que este bachillerato tecnológico se encuentra ubicado en una colonia foco rojo de violencia. Y les quiero decir que no nada más es un foco rojo de violencia o por riñas o por pandillerismo, sino que también lamentablemente está considerada como la delegación Epigmenio González está considerada como una de las más altas donde están las estadísticas más altas referente a homicidios. Entonces, bueno, estamos hablando que es un barrio bravo, pero no porque sea un barrio bravo significa que no tienen el mismo, lamentablemente no tienen el mismo acceso a sus derechos culturales. Pero sin ser una figura mesiánica, lo platicamos entre los miembros del colectivo y decidimos entrar con ellos, y entonces hicimos varias visitas para levantar un diagnóstico. El diagnóstico arrojó que estos, a través que fueron cuestionarios guiados y encuestas, y solamente hubo 2 grupos de discusión. Los jóvenes mencionaban que incluso tenían miedo de ir al plantel porque en ese entonces había levantamientos hacia hacia las jovencitas, ¿no? De esto de cuando ya saben que luego hasta se escuchaban como si fuesen mitos urbanos, de que pasó el carro tal y se llevó a las niñas. Bueno, pues lamentablemente esto sí sucedió en ese plantel. También había situaciones muy fuertes de consumo de sustancias químicas por parte de los estudiandos, y no solamente era al final de las clases o a la salida del plantel, sino que también dentro del aula los estudiantes ya llegaban intoxicados, y por tal razón en algunas ocasiones eso los hacía estar más intolerantes, y esta intolerancia pues provocaba muchas veces riñas, ¿no? Riñas dentro del aula. Este proyecto fue solamente posible con los jóvenes del turno matutino, porque hablaban que los directivos del plantel nos dijeron que no se podía integrar a los jóvenes de la tarde, del turno vespertino, pues porque el horario estaba más reducido. Bueno, pues entonces nos quedamos con los jóvenes solamente de la tarde, de la mañana. Bueno, ¿y qué hicimos? Me preguntaba la maestra Jacqueline ayer respecto a las pintas.
o al arte urbano o al arte colaborativo. Bueno, pues aquí el mismo director, bueno, se hicieron diversas actividades, artísticas, y para cerrar el proyecto se hizo la intervención en la barda perimetral del edificio D. Y entonces, bueno, se les pidió a los jóvenes que de acuerdo a sus necesidades no se les iba a decir qué podían pintar ellos, sino que más bien ellos plasmaran cuáles eran este tipo de inquietudes o cómo querían alzar la voz. Entonces, lo que ustedes ven ahí, eh, se ve un rostro, apenas se desdibuja un ojo, y bueno, estaba en esta época esta cuestión de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces un par de jóvenes decidieron dibujar el rostro del papá del único estudiante que había aparecido. Luego ahí tenemos otras cuestiones, otra leyenda, ¿no? Que nos habla de igualdad, y luego en un libro que parece abierto nos hablan también de la violencia, ¿no? Entonces, finalmente, cuando en los proyectos socioculturales se dan este tipo de oportunidades de hacer arte colaborativo o de hacer arte urbano, no importa que sea empírico, es importante porque es cuando los sujetos sociales están alzando la voz, y a través de estas paredes, a las cuales yo denomino solamente en este contexto, son la epidermis del barrio, ¿no? En este caso, la epidermis de esa escuela nos está hablando acerca de cuáles son sus problemáticas o de cuáles son sus necesidades. Es importante leer la epidermis de estas paredes o de estos lugares barriales. Bueno, tuvimos varios resultados esperados, que si hubo construcción de comunidad, que a los jóvenes se les otorgó esta voz de participación, y bueno, y hubo muchos resultados más, pero aquí lo que les quiero decir es que no, esta evaluación de impacto, yo no sé si alguno de los estudiantes o de los colegas docentes han hecho evaluación de impacto. Yo les comento que desde la metodología de la gestión cultural tal vez los jóvenes mercadólogos, puede ser. Me gustaría conocer la opinión de cómo son las evaluaciones de impacto desde la mercadotecnia. La evaluación de impacto desde la gestión cultural se realiza y se sistematiza durante 6 meses. Y una vez concluidos los 6 meses es cuando ya se visibiliza a través de un reporte de resultados. ¿Esto por qué es de esta manera? Porque durante cada mes uno tiene que visitar el lugar o a la comunidad y le tenemos que dar un seguimiento. Entonces, por tal razón, tenemos que esperar 6 meses para saber cuál fue el impacto en estas comunidades. Y bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Que bueno, la directiva del CETIS nos dio luz verde para continuar con otros más proyectos, y que sí se transmitió en vivo la inauguración a través de un medio de comunicación local y demás. Pero aquí hubo un resultado no esperado, y es lo que siempre me gusta más compartir, lejos de los aciertos. Para el mural de arte colaborativo se llevó a cabo durante 3 días. Los últimos 2 días hubo ausencia de los estudiantes. ¿Por qué? Porque los mismos docentes, y específicamente los que impartían las materias de las ciencias exactas, les comentaron a los estudiantes que no era importante que ellos salieran a pintar, a dibujar palitos y bolitas, porque dibujar palitos y bolitas no les iba a servir para la vida. En cambio, aprender de matemáticas, aprender de álgebra, eso sí les iba a ser útil. Entonces, es también para que puedan tener
pues la otra parte, ¿no? O sea, si los jóvenes no asistieron, fue porque hubo un impedimento de los docentes, los cuales tienen una visión en la cual las artes, lejos de ser una buena influencia o que pueda tener algún tipo de desarrollo social, la visión de estos maestros era que al contrario, ¿no? No servía en lo absoluto. Y bueno, de los alcances obtenidos, que la participación y demás, pero aquí lo que les quiero comentar es que terminamos también con una muestra en papel graph de estas, cuáles serán las necesidades de los estudiantes. Y entonces en el pasillo que está de rumbo a la dirección, el director del plantel nos dio ese permiso de montar una exposición temporal del papel craft, a lo cual él se iba a comprometer con los estudiantes de poder darle seguimiento a a todas las peticiones, ¿no? Algo que no he puesto o que no puse en esos informes o en esa sistematización de resultados, porque es un tema delicado. Desde que nosotros comenzamos el diagnóstico hasta que estuvimos ahí en el plantel, les estoy hablando que por lo menos estuvimos como unos 8 meses. Respecto a las intervenciones de los talleres, desde que nosotros estábamos repartiendo los trípticos y que íbamos de salón en salón, un par de alumnas se nos estuvieron con nosotros y estuvieron como voluntarias y bueno, hacían diversas tareas. ¿Por qué menciono a estas alumnas? Porque dentro de su discurso estas jóvenes nos comentaron que ellas a las clases pues no eran, o sea, para pronto no les gustaba asistir a las clases, entonces ellas preferían consumir otro tipo de sustancias en las canchas deportivas del mismo plantel. Es así que al momento de que ellas se convirtieron nuestras voluntarias, les puedo decir que fue lo más gratificante que nos pudo pasar, porque al final de la intervención de este proyecto, las jóvenes nos dieron las gracias, o sea, nos dijeron que no es que ellas hubiesen dejado o que ya en ese momento hubieran tomado la decisión de dejar de consumir este tipo de sustancias, sino que les había gustado mucho estar en un proyecto así, porque eso verdaderamente les había llamado la atención y las habíamos hecho sentir importantes. Entonces, aquí es decir cómo se empodera a la comunidad con acciones que pueden ser tan cortas, que pueden ser tan invisibles, pero es lo que yo les decía al principio de esta charla. Cuando los jóvenes viven diversas violencias intrafamiliares y cuando ellos pueden tener esta escucha desde un docente o que tienen un acercamiento a un proyecto de intervención sociocultural, su perspectiva cambia. Entonces ahí es cuando estamos hablando de desarrollo social. Entonces, bueno, de todos los resultados esperados, ese fue el menos esperado, sin embargo, fue el más enriquecedor para nosotros como colectivo. Aquí es el segundo ejemplo respecto a otra intervención. Respecto al programa de cultura en comunidades y barrios, nosotros como colectivo estamos participando con la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro para llevar a cabo estas intervenciones. Entonces, estaba programado la intervención en el barrio de Santa María Magdalena para el día 9 y 10 de agosto. El proyecto se denominó Abraza y Vive tu Barrio
¿De qué trataba? Bueno, igualmente de diversos talleres artísticos, y la culminación sería con la intervención de la barda perimetral del otro plantel de bachillerato tecnológico, los cuales el plantel nos había cedido esta muro perimetral. ¿Qué fue lo que sucedió? Nosotros allá habíamos hecho una difusión de medios, en los medios locales, para abrir la convocatoria. El día 10, desde las 8 de la mañana, se iba a llevar a cabo esta intervención. Era un sábado 10 de agosto. El viernes 9 de agosto, antes de las 7 de la mañana, recibí una llamada telefónica, la cual era el director del plantel, en el cual íbamos a intervenir la barda, y me dijo, maestra Ofe, lamento mucho decirte que vamos a tener que suspender el proyecto porque en la madrugada se metieron pues unos rufianes a robar el plantel, y no conforme nada más con llevarse el equipo, no se conformaron solamente con llevarse el equipo de cómputo, sino que también eh, pues pues mataron a uno de los vigilantes, ¿no? Entonces es en ese momento que, bueno, les hago saber a los otros miembros del colectivo lo sucedido, y es cuando la Secretaría de Cultura me pide que inmediatamente saque un comunicado en la página del colectivo, bueno, pues pues para dar a conocer la situación, pero además de una manera muy medida. Les quiero comentar que el comunicado que ustedes tienen en pantalla no fue el primer comunicado. Antes de que saliera este comunicado, este fue el quinto. Porque para este tipo de situaciones donde hay estas violencias, pues uno tiene que ser muy cauteloso, y también no se podía poner esta situación que había pasado en el plantel, y mucho menos que alguien de los vigilantes había perdido la vida, ¿no? Entonces, aquí la cuestión es cómo se desarrollan estos proyectos de cultura y educación para la paz en ambientes que, si bien nosotros sabemos que son violentos por todo su contexto que hay, cuando menos lo pensamos, pues también resulta que a nosotros como colectivo nos alcanzan este tipo de violencias. Bueno, después de esto se llevó a cabo la intervención, y les estoy hablando que esta intervención que ven fue ya hasta después de 2 meses, pero para no entrar en detalles, en el momento que al final de cuentas, ese mismo día 9 de agosto, nos juntamos en la tarde en ese barrio de Santa María Magdalena, los miembros del colectivo. Fue una situación muy, muy, ¿cómo les puedo decir? Teníamos que estar ahí también porque ya había gente citada. Entonces, personalmente, una servidora tenía que dar la cara para pues disculparnos, porque no se iba a poder llevar a cabo ese proyecto. Pero en la mañana había habido de estos programas de Sedena, de canje de armas, y bueno, lo que yo les pueda contar es otra historia. Creo que este proyecto ha sido de los más representativos, ¿no? En cuanto a hablar de violencias, nos antecede por experiencia. Bueno, estas fotos es de que ya fue el día de la intervención. Y también es importante hablar de la inclusión, hablar de estos sectores marginales o de estas comunidades marginales. Los talleres, las presentaciones artísticas, nosotros invitamos a 2 grupos locales
y uno de ellos, si alcanzan a ver, están en silla de ruedas, la pareja de bailarines folclóricos, y el que está a su izquierda es un grupo de tercera edad, también de señoras de danza folclórica. Y abajo también invitamos a jóvenes del CAET, que es el Centro de Atención para Alumnos con Discapacidad, aquí en Querétaro. Entonces, si ustedes alcanzan a ver, hay una joven pequeña que ella tiene enanismo y hay otra joven exactamente a la derecha de ella que es una joven ciega. Y así como ellas también estuvimos e involucramos a otros estudiantes que tenían cierto tipo de discapacidades. Entonces, hablar de cultura de paz es hablar también de inclusión. Y lo más importante dentro de todos estos proyectos que hemos hecho en estos bachilleratos es comentarles que derivado a esta situación, que si el cuerpo docente, bueno, no todos, sino que solamente un par de maestros de las ciencias exactas no otorgaron el permiso para que los jóvenes concluyeran el proyecto. La directora estatal del sistema WEMSTIS aquí en Querétaro nos solicitó que capacitáramos a las academias de estos WEMSTIS para que les diéramos talleres de la importancia de las artes desde la interdisciplina, ¿no? O desde lo interdisciplinar. Entonces, ahí ven a miembros del colectivo que estamos con los docentes y justamente es en esta impartición de talleres. Y bueno, ya no sé cómo voy de tiempo, maestra Jacqueline o maestro Salvador, sino ya para acotar más este tema de qué es la solidaridad, que al final de cuentas ha estado intrínseco durante toda la charla. Llevas 1 hora 10. Bueno, yo creo que con unos 5 minutos ya para cerrar, no sé si Sí, estén ok. de acuerdo, ¿sí? Sí, está Ok. bien. Sí, maestra, adelante. Bueno, esos son los ejemplos y bueno, hablar de solidaridad en esta educación, en esta cultura para la paz, pues es básica, es sustancial y es primordial. Hablar de las solidaridades, es hablar, ya les decía, desde lo intelectual hasta los grupos colectivos, para que se puedan llevar a cabo estas relaciones sociales y sobre todo que muchas veces de manera o que ni siquiera o que para nosotros es impensable, incluso podamos llevar a cabo estos emprendimientos estratégicos, ¿no? Esto es, si lo puedo trasladar acá con los estudiantes del Justo Sierra, pues a lo mejor en un proyecto que pueda ser transversal y multidisciplinar, pues, se puede conjuntar el área de administrativa o económico-administrativos con la gente de mercadotecnia y con la gente de turismo. En una feria que se hizo en un colegio particular en el cual también estuvimos nosotros desarrollando otro proyecto de cultura y educación para la paz. En pocas palabras, se hizo una feria de ciencias, nada más que con la peculiaridad que ahí lo que le sugerimos a los docentes fue, pues sí, que cada uno de tus alumnos o de los equipos que conforman tus alumnos hagan estos experimentos o esta muestra de sus experimentos, pero de una mesa a otra en ese espacio es importante que para que se pueda convertir en una cultura de paz o en una educación para la paz, puedan tener ellos presentes quienes han sido estos íconos, ¿no? Entonces, entre un espacio de una mesa y otra, los jóvenes mandaron a imprimir más o menos tamaño tabloide las imágenes de quienes habían recibido o quienes habían sido estos premios Nobel de paz, ¿no? Entonces, ahí es cuando se puede transformar, que nada más una feria de ciencias sea a lo que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O sea, que sea una feria de ciencias
con estos íconos respecto a la paz se refiere. Y al finalizar se cerró con una presentación artística y una presentación deportiva, pero de los mismos jóvenes estudiantes de este bachillerato. La solidaridad. Solidaridad también siempre tiene que ser de una intervención, pero tiene que ser una acción específica que tiene que estar dotada de toda la intención, tanto desde lo individual como desde lo colectivo, y debe de verse materializada. O sea, aquí se aplica que de nada sirven las buenas intenciones. Tiene que tener un espacio temporal, tiene que estar delimitado y no siempre debe aplicar a la intersubjetividad de los individuos, ¿no? Sino que debe de hacerse en un grado de reciprocidad, pero la retribución respecto a la reciprocidad no siempre va a ser imprescindible, ¿no? Sino que esto puede suceder o no, porque ahora mismo nosotros estamos en tiempos de solidaridades situacionales, y estas solidaridades situacionales son las que derivan de catástrofes naturales, y esas catástrofes naturales que no propiamente hoy es una catástrofe natural, sino que más bien estamos hablando de una situación epidemiológica, nos lleva y repercute también a lo global, no solamente a nuestros contextos, a situaciones económicas difíciles, ¿no? Entonces, por eso se vuelven solidaridades situacionales que tienen que ser intencionales. Entonces, ¿cómo es que lo convertimos? Bueno, pues a través de proyectos o de solidaridades entre pares de unos hacia con otros. Y estas solidaridades situacionales tienen también la peculiaridad de que se pueden expandir, ¿no? Durante surjan este tipo de emergencias, o en algún momento conforme vaya bajando la problemática, se van a poder ir construyendo, ¿no? Pero también estas solidaridades siempre van a ser móviles y dinámicas. La solidaridad siempre va a responder a la aflicción o al sufrimiento del otro, pero nos va a ayudar siempre a mitigar el dolor humano. Entonces, para concluir, la invitación es a animar nuestro diario cotidiano, a vivirlo, como les decía desde ayer, como les digo desde hoy, a vivirlo siempre con humanismo, desde la otredad, con empatía, porque como sociedad civil tenemos que fortalecernos para nuestro propio desarrollo individual y nuestro desarrollo social. Entonces, hasta aquí me quedo. Muchas gracias por su tiempo y por su escucha. Muchas gracias, maestra Ofelia. Muy interesante cada uno de los temas que tocaste, sobre todo, bueno, pues en esta sociedad que nos tocó vivir estos tiempos violentos, ¿no? Y es tan importante y tan indispensable que exista paz para que una nación, una sociedad pueda progresar. Muchísimas gracias. Pues no sé si tengan los compañeros asistentes, si tengan algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia. Creo que omití comentarles a quienes estuvieron con nosotros que esta presentación, bueno, se las voy a hacer llegar porque como les puse 2 o 3 diapositivas más, se las voy a hacer llegar a la maestra Jacqueline y al maestro Salvador, para que si quieren hacer uso de ella, la tengan a la mano, ¿no? Entonces, bueno, en unos minutos se las comparto al maestro Salvador. Y bueno, si hay algún comentario, alguna duda, me gustaría escucharlos, o no sé qué tengan por ahí de comentarios. Gracias, maestro Ofelia. ¿Algún comentario, maestros, alumnos, compañeros que nos están acompañando en esta tarde? Tenemos un tiempo para ver las manitas que se levantan.
Mientras, en lo que, bueno, se animan, Ofelia, pues yo quiero agradecerte en nombre de la universidad y comparto con ustedes la entrega simbólica digital. Te voy a hacer llegar, obviamente, esto a tu correo, en reconocimiento, maestra Ofelia Muñoz Catalán, por la conferencia Cultura de Paz, de parte de nuestra universidad, con mucho cariño. Muchas gracias, maestro Salvador, muchas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes este par de días. Muy bien, maestra. La maestra Jacqueline tiene aquí un comentario. Bueno, referente a la conferencia, pues fue muy interesante en la parte de que debemos de lograr todos esta cultura de paz que hace mucha falta a nivel mundial y que pues creo que a través de las diferentes materias, independientemente de que no sean sociales, pues podemos hacer actividades, como tú les comentabas a los alumnos, que tengan este tema, ¿no? En función a esto, porque pues es fundamental hoy en día desarrollarlo ya sea a nivel personal, luego a nivel grupal y finalmente a nivel comunidad, ¿sí? Porque creo que ahí hay una fuerte, pues una cuenta pendiente entre todos, ¿no? A nivel mundial, ¿sí? Entonces, creo que los alumnos aquí deberían de, y nosotros conjuntamente con ellos, pues hacer más actividades o fomentar más actividades humanísticas. Y felicitarte, Ofelia, por las dos, pláticas o charlas que nos hiciste favor de hacer a los chicos, que fueron muy interesantes y que nos ayudan mucho a reflexionar nuestro día a día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi querida Jacqueline. Muchas gracias por la invitación. Que fuiste el puente mediador. No, ¿de qué? Sí, muchas gracias, maestra Ofelia. Reconocer el trabajo de la maestra Jacqueline Sosa, que nos estuvo ayudando para coordinar estos eventos, y también, bueno, a todos nuestros compañeros que participaron, profesores, alumnos. Oficialmente, siendo el día de hoy, viernes 17 de julio, pues daríamos concluida nuestra Semana de las Carreras. Muchísimas gracias a todos, maestra Ofelia, maestra Jacqueline, maestros participantes, alumnos. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Gracias. Que estén bien. Saludos. Bye. Gracias. Bye.